Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. En este momento me encuentro en un lugar al que hay que acceder con el máximo de los respetos porque se trata de uno de los templos más antiguos, no solamente de lo que después se llamaría el Perú, del área andina, sino de la humanidad. Ya me he sorprendido hace unos momentos con lo que he visto en cuanto a cerámica en el museo de sitio que hay aquí en Kotosh, pero ahora no dejo de sentirme sobrecogido, de sentirme en medio de una atmósfera, se puede decir, sacra, a pesar que han transcurrido entre 3.500 y 4.000 años desde que este sitio fue erigido y consagrado al culto de divinidades que incluso el día de hoy solo podemos suponer quiénes eran. La paz que se respira en este lugar es francamente sobrecogedora. He venido en un día en el cual no hay casi visitantes. Estoy solo en estos momentos aquí y este era un lugar que fue de uso ritual, fue de culto religioso desde hace 4.000 años. Y digo desde porque continuadamente se siguieron construyendo templos en este mismo lugar. Algunos dicen que era como una renovación de templos, es decir, ya las paredes estaban muy gastadas, así que enterraban el templo para hacer uno aún mejor, con la mejor destreza en construcción que tenían e iban ganando conforme pasaban los tiempos. Por aquí anduvieron personajes de lo que ahora llamamos cultura chavín, de la tradición mito, que fueron quienes construyeron esto, y otros grupos humanos. En la parte baja, como en tantas otras culturas del mundo, que la ciencia nos dice que no tenían conexión entre sí, un fogón. Al parecer se adoraba el fuego, o en todo caso, el fuego tenía un significado ritual, quizá un recuerdo de épocas anteriores en las cuales el ser humano se asustaba con los elementos, no los comprendía y no podía aún producir fuego por sí mismo, hasta que aprendió el arte del fuego, pero aún así, ni siquiera hoy lo hemos domesticado totalmente. El fuego es un elemento amado y odiado a partes iguales. Puede causar un verdadero infierno cuando hay un incendio forestal y puede también generarnos calor en un día demasiado frío. Lo que tenemos al frente son reproducciones, los originales ya no están aquí, de las manos cruzadas, otros dicen pies cruzados. Hace no mucho, hace cuestión de días, un investigador de aquí, de Ambo, un poco más al sur de Huánuco, encontró una piedra que mostraba también así lo que parecían ser dos manos cruzadas. Pero antes de llegar a ese tema, vamos a lo que tenemos aquí. No sabemos a qué divinidad se adoraba. Actualmente hay muchos grupos neopachamamistas, indigenistas, reconstruccionistas, más a un modo New Age de la antigua cosmovisión andina, que realmente no le hacen justicia y no tienen ni idea de, porque nadie la tiene actualmente, de a quién se adoraba verdaderamente en estos lugares. Pudo haber sido, como también se especulaba hace algún tiempo, que estas manos o pies cruzadas fuesen lo último que quedaba de una imagen mucho más grande que estaba en la parte superior. Se dice que unas eran de varón y otras eran de mujer, supuestamente. Entonces ocurrió que alguien, como siempre hay gente de todo, destruyó por algún motivo uno de los relieves y el otro tuvo que ser sacado para su preservación y evitar que acabe también dañado. El hecho es que no sabemos si en la parte superior había otra imagen, se ponía otra imagen, o era como, quién sabe, a nosotros se nos dice que el judaísmo, el cristianismo, el islam y algunas otras religiones
no de América sino de fuera, son las que tuvieron esos conceptos de el Dios plenamente espiritual que no había forma de representarlo. Pero quién sabe si aquí, mucho antes de que esas religiones existieran, ya el hombre andino tenía esa capacidad de abstracción que hizo que comprendiese que Dios es un espíritu y no puede ser representado bajo una forma fidedigna, y quizá las manos o pies cruzados, las manos cruzadas en todo caso, representaban su papel como hacedor del cosmos o como aquel que tiene el control para moldear nuestras vidas y para moldear lo que existe. ¿Se imaginan? Aunque algunos digan que eso está en el terreno de la especulación, lo cierto es que nos podemos permitir hacerlo porque no es mucho más lo que se sabe. Así que con el máximo de los respetos, si vienen aquí, tengan un momento, si tienen la suerte de venir en un día en el que no haya mucha gente, de pasar un momento espiritual. Y bueno, como les decía al comienzo, esto del culto al fuego también se ha visto en muchas otras culturas alrededor del mundo, ¿no? Entre los zoroastras que aún hoy existen y tantos otros. ¿Hubo conexión entre las culturas de la antigüedad? ¿Una civilización madre quizá? No lo sabemos. Para Misterio Infinito Perú, Fernando Chapi Martínez, desde Cotox. Esta curiosa roca que está aquí, que parece tener un indicador de metal al centro, es un punto al que le llaman el centro magnético aquí en Cotox, y es llamativo porque muchos antiguos templos y en general centros tenidos como sagrados, centros de contacto con las divinidades, tienen la coincidencia, entre comillas, aunque las coincidencias no existen, de estar ubicados en lugares o cerca de lugares donde hay perturbaciones magnéticas. Ahora, lo interesante de esto es que cuando uno se pone encima y habla bajo, lento o algo así, se percibe una especie como de eco. No sé si lo están registrando, una especie de eco o como de perturbación en la voz, que no tendría razón de ser porque no estamos en un lugar que tenga particulares cualidades sonoras, sino que parece que verdaderamente hay algo que emana del propio suelo, quizá algún tipo de energía, y muy probablemente los antiguos pobladores ya tenían conciencia de esto, y es por esa razón que, entre otras, quizás sacralizaron este lugar, ¿no? Yo mismo estoy escuchando que mi voz está teniendo una resonancia muy particular.